Sistema de movilidad sostenible en Soacha. El planteamiento del problema inicia pensando en el sistema de movilidad que está compuesto por cosas como medios de transporte, malla vial, alternativas de movilidad, entre otros, que actualmente pues en el municipio de Soacha no está funcionando. Eso genera consecuencias negativas para el municipio y fundamentalmente para los habitantes y su calidad de vida. Aquí empezamos a hacer acercamientos acerca de el territorio, de sus escalas, su relación con su entorno y su conformación interna. Pues estas primeras imágenes nos permiten graficar y entender en proporciones estos elementos que son los que al final generan los problemas. Así nos acercamos al primer punto desarrollado en el seminario y es como em, la generación de este mapa que nos permite establecer la problemática como una serie de factores que tienen unas causas y unas consecuencias y de tal manera podemos empezar a caracterizar cada una de esas variables en la problemática. También aquí pudimos entender algunas movidas acerca de las consecuencias en la comunidad, desde la desigualdad social y la segregación, desde diferentes valores. Aquí empezamos a hacer unas preguntas acerca de esos datos que nos permiten entender la problemática y así llegamos a establecer con más claridad de esas variables que nos están condicionando nuestra pregunta. De esta misma forma, podemos hablar de lo mesurable y lo inconmensurable, que fue la fabricación de cuatro preguntas acerca de algunos factores del proyecto desde el punto de vista de la investigación, en donde podría establecer qué es realmente una respuesta de mi investigación y qué realmente corresponde a otros grados o a otros diferentes preguntas. Aquí podemos observar que los objetivos empiezan a tener una relación con la problemática y pues el establecimiento de hacia dónde yo me quiero dirigir. Podemos ver los procesos históricos desde los cuales empezamos a acercarnos a la cartografía, empezando por hitos y luego por el entendimiento del crecimiento del área urbana y también de algunos autores que nos hablan de los conceptos claves como movilidad, como nos hablan de territorio, de que nos hablan de Soacha. Así pasamos a ver el plan maestro que escogimos como referente, el plan maestro de movilidad del Valle de Aburrá, el cual pues está enmarcado en el municipio del Valle de Aburrá y conformado de diferentes subsistemas, pues forma diferentes modos de transporte que se mueven a través del municipio y pues generan diferentes formas de conectividad. Eso también se trabaja a nivel intermunicipal con algunas empresas de transporte y con sistemas sostenibles que se enfocan hacia el peatón y la bicicleta. Y así llegamos al plan maestro que nos permite como entender una formulación, primero, de cómo se generan este tipo de planes y segundo, como, cuál es el entendimiento que ellos tienen de movilidad y de territorio. Aquí en esta imagen podemos observar como un resumen acerca de cómo ellos afrontan esa problemática, de dónde y cómo obtienen la información y qué información obtienen para poder generar una respuesta o programa, lo llaman ellos, que son metas y objetivos que traen sus respectivas acciones. Pues así hablamos del diagnóstico y la problemática principal. Una vaina muy importante acá es entender cómo ellos caracterizan la problemática de unos aspectos claves. Y así llegamos a la formulación en donde ellos pues generan estos programas que ya lo hemos dicho y sobre todo generan una visión para poder generar ese componente estratégico.
Así llegamos a entender que el sistema de movilidad que nosotros queremos plantear está conformado por los modos de transporte y por los actores de movilidad y pues los problemas que existen en la movilidad son realmente causados desde las relaciones entre estos mismos modos y entre los actores y cómo eso nos puede ayudar a enfocar más la investigación. Aquí ya pasamos a hablar de ecociudades, ecociudades que fue muy interesante respecto a hablar justamente del territorio, que es el tema central de la investigación, pues nos permite como entender diferentes aspectos de diferentes escalas. Aquí vamos a hablar del arquitecto Jacinto Mariscotti, que presentó su investigación de impactos ambientales en los asentamientos humanos dentro de México. Y primero vemos como este mentefacto de la presentación y me lo quiero traer a colación por pues, la forma como él presentó primero unos conceptos básicos, luego una serie de variables que él consideraba importantes para entender la problemática, pues cada una acompañada de sus datos y luego simplemente dejó que algunas fotos hablaran acerca de todos los datos que ya él había planteado antes y cómo estos todos convergen en ese punto, que es pues la sociedad vulnerable y las comunidades. También me parece muy importante resaltar las formas en cómo él entiende esos conceptos básicos para establecer la investigación, cómo plantea pues primero cuáles son los conceptos base en los cuales él va a trabajar y luego estos escenarios en donde empieza a hacer relaciones de otros conceptos de los subsistemas y de cómo estos pues me permiten aclarar y llegar a una conclusión. Luego podemos hablar de la conferencia del arquitecto Óscar Bragos, el cual es un plan de inclusión sociourbana en el marco de la política de intervención en barrios populares. Esto es muy claro el plan, sobre todo eso me llamó la atención de la investigación. Podemos entender como cosas muy puntuales acerca de cómo él entiende toda esta problemática. Primero inicia con estableciendo estas preocupaciones de las ciudades contemporáneas de una forma muy organizada, primero, y segundo, cómo recoge distintas miradas como las organizaciones políticas, las instituciones del gobierno y algunas miradas académicas, y cómo esa problemática es clara y ha sido bastante discutida. Luego él inicia con el diagnóstico del territorio, hablando primero pues de los tres problemas que ya él había enumerado y luego hablando de dónde se iba a desarrollar el plan con algunos datos, datos de pobreza y cosas, algunos variables importantes para entender la forma de operar en el barrio. Luego, hay algunas miradas acerca de ese territorio, las cuales pues, nos permite evidenciar todas las variables que él ha estado pensando, como las nuevas miradas de la pandemia o pues, las cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de intervenir las ciudades. Y luego de esto, pues llega al final, que son los aspectos conceptuales, son esas líneas de actuación en las cuales él opera de una forma muy clara y muy precisa, de tal manera que genera unas actuaciones que son al final visibles en un plan final. Esto también aclara la modalidad de trabajo, la cual pues hizo parte de la comunidad y la comunidad fue la que participó de una forma muy activa en el proyecto, haciendo tareas fundamentales del proyecto como los censos y la formulación de los proyectos específicos. Una cosa muy importante como conclusión, eh,
Es una cita de Oriol Nel que dice que más allá de lo técnico, la gestión del suelo es un instrumento que sirve para defender los intereses sociales a través de decisiones políticas. Y pues esto es importante entender para que la mayoría del trabajo desarrollado no se quede que simplemente no tiene un acercamiento real o no va a tener una aplicación real dentro de todo este entorno investigado.